Don Armando Ríos se movía por el vasto y pulcro taller mecánico que llevaba su nombre. Ríos Automotriz, con la precisión fría de un autómata. Cada azulejo del suelo pulido reflejaba la luz implacable de los fluorescentes. Cada herramienta colgaba en su sitio con una simetría obsesiva. 55 años, un traje impecable de corte italiano que apenas dejaba intuir la corpulencia de su cuerpo, y un reloj Patek Philippe que brillaba en su muñeca, testimonio silencioso de una fortuna construida sobre el acero, el aceite y, algunos dirían, el sudor ajeno. Eran las 8 de la mañana en el próspero barrio de Núñez, en Buenos Aires, y el aire ya vibraba con el zumbido de las máquinas y el penetrante olor a caucho quemado y aceite de motor, fragancias que para Armando eran el aroma del poder. Su oficina, una fortaleza de cristal y metal en el segundo piso, ofrecía una vista panorámica sobre su imperio, un reino donde él era el rey indiscutible. «Señorita Morales», su voz, más acero que terciopelo, cortó el aire a través del intercomunicador. «¿Ha llegado el informe de ventas del último trimestre? Y quiero que prepare la documentación para la expansión en Córdoba. No quiero excusas. La eficiencia es el único credo en este negocio». La señorita Morales, su secretaria, una mujer menuda y eficiente de unos 40 años, respondió con la voz apenas audible, un murmullo de «Sí, señor Ríos, enseguida». Armando colgó y el silencio volvió a sentarse en su despacho, un silencio que para él era el sonido de la victoria, el eco de una ambición insaciable. Miró por la ventana, sus ojos grises, duros como piedras de río, escrutando cada movimiento en el taller. 20 años había tardado en levantar este emporio de la nada, desde un pequeño local en un callejón hasta esta catedral de la mecánica, y no permitiría que nada, ni nadie, pusiera en peligro su legado. Su obsesión por el control era casi patológica, forjada en el fuego de un pasado doloroso que rara vez permitía aflorar. Recuerdo la casa familiar, el viejo taller de mi padre en Barracas, siempre oliendo a grasa y a sueños rotos. Pensó Armando, un destello fugaz de dolor, cruzando sus ojos antes de que su máscara se reinstalara. La vergüenza de ver a mi madre luchando para llegar a fin de mes, la humillación de la bancarrota que se llevó hasta el último tornillo. Juré que nunca volvería a pasar. Juré que la pobreza no me tocaría nunca más. Y lo he logrado. He aplastado a la competencia, he edificado un imperio que es la envidia de todos. Sentimientos, conciencia, son lujos que no puedo permitirme. Son el lastre que te hunde. El único objetivo es ascender. Y quien no lo entienda, quien no se adapte, será aplastado sin piedad. En su bolsillo, su mano derecha se aferró inconscientemente a un reloj de bolsillo antiguo, de oro macizo, que había heredado de su abuelo, el único objeto que le recordaba una época en que el apellido Ríos significaba algo más que una marca en un cartel. Lo había roto al intentar repararlo cuando era un niño, y nunca lo había llevado a arreglar. Su tic-tac silencioso era un constante recordatorio de un tiempo irrecuperable y un control perdido. En el corazón del bullicioso barrio de la Paternal, a años luz de los relucientes pisos de Núñez, la vida de Mateo Sánchez se desarrollaba entre el chirrido de las herramientas gastadas y el aroma a combustible que impregnaba el aire. 32 años, el rostro enmarcado por una mata de cabello oscuro. Sus manos, aunque marcadas por años de trabajo, se movían con la delicadeza de un cirujano sobre el motor de un viejo Ford Falcon. Su taller, apenas un garaje alquilado, con el techo de chapa ondulada y las paredes descascaradas, era su refugio, su pasión. No había lujos, solo la honestidad de la mecánica artesanal. Hoy, el sol apenas se colaba por la puerta abierta, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire y el rostro cansado de Mateo. Se había levantado antes del amanecer, como siempre, para atender a los pocos clientes que confiaban en su habilidad. Su abuela, doña Rosa,
una mujer de 80 años con los ojos sabios y las manos nudosas de una vida de trabajo, lo esperaba en casa con el desayuno. Ella era su ancla, su brújula moral. La pequeña nevera en el rincón del taller solo contenía una botella de agua y un sándwich de jamón y queso, su almuerzo espartano. Pero el hambre física no importaba. El hambre de conocimiento, de perfeccionar su oficio, era lo que lo impulsaba. Había aprendido mecánica de su padre, un hombre honesto y trabajador que le había enseñado que cada motor tenía un alma, y que la verdadera maestría residía en escucharlo. Un vecino, un anciano jubilado con un viejo Fiat 600, se acercó al taller. «Mateo, mi auto ha estado haciendo un ruido raro. No tengo mucho para pagarte, pero...» Mateo sonrió, un brillo sincero en sus ojos. «No se preocupe, don Pedro. Lo importante es que su auto ande. Ya veremos después. Venga, déjeme echarle un vistazo». Desmontó una pieza. Su oído afinado detectó la falla con una precisión asombrosa. El aire de la paternal, cargado con el sonido del tráfico y la risa de los niños jugando en la calle, era su sinfonía, su hogar. La vieja llave inglesa que su padre le había regalado, una herramienta robusta y gastada, se sentía como una extensión de su propia mano, un símbolo de su herencia y su compromiso con la integridad. El incidente que lo cambiaría todo llegó sin aviso, con la brutalidad de un rayo en cielo despejado. Don Armando Ríos, con su rostro impasible, llamó a Mateo a su oficina. El aire dentro del despacho era gélido y el olor a desinfectante se mezclaba con la tensión que emanaba del jefe. Mateo entró, sus manos, habitualmente manchadas de grasa, limpias pero nerviosas. Había trabajado en Ríos Automotriz durante 10 años, desde que era un joven aprendiz, y había dedicado cada gramo de su talento y esfuerzo a ese taller, considerándolo casi su segundo hogar. Había sido el mejor mecánico del equipo, el que resolvía los problemas más complejos, el que los clientes pedían por su nombre. La expectación en el ambiente era densa, casi palpable. La señorita Morales estaba de pie junto a don Armando, con el rostro pálido y la mirada baja, un indicio de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Don Armando se sentó detrás de su escritorio de caoba pulida, el reflejo del sol en el vidrio de la ventana, acentuando la dureza de sus facciones. No invitó a Mateo a sentarse. El silencio se estiró, cada segundo una tortura para el joven mecánico. El zumbido de las máquinas del taller, que normalmente era un sonido reconfortante, ahora se sentía como un rumor distante, ajeno a la tormenta que se gestaba. «Mateo Sánchez», comenzó don Armando. Su voz, cortante y sin inflexiones, era como un golpe. No había una pizca de emoción, solo la fría formalidad de un verdugo. «Hemos revisado las cuentas y hemos encontrado irregularidades graves, faltantes de herramientas, piezas de alto valor que no han sido registradas. Los inventarios no cuadran». Los ojos de Mateo se abrieron con incredulidad. «Señor Ríos, yo jamás haría algo así. Siempre he sido honrado. Usted sabe mi dedicación. Debe haber un error». Su voz temblaba, la indignación y la incredulidad luchando en su garganta. Pero don Armando no le dio oportunidad de explicarse. Su mirada era como un dardo envenenado. «Las pruebas son contundentes, señor Sánchez. La evidencia es irrefutable. Un sistema de cámaras de seguridad que instalamos recientemente en el almacén lo muestran a usted saliendo con una caja de repuestos de alto valor la semana pasada. Parece que su honestidad tiene un precio, ¿no es así?» Mateo sintió que el mundo se le venía encima. Una caja de repuestos. Recordó haber sacado una caja de piezas viejas, de descarte, que había reparado en su tiempo libre para un proyecto personal, con el permiso tácito de un capataz que ya no trabajaba allí. No eran nuevas, no eran para la venta. Era una confusión, un malentendido. Pero la forma en que don Armando lo miraba, el desdén en sus ojos, le decía que no había espacio para la explicación, para la verdad.
La injusticia se le clavó en el pecho como un puñal helado. Así que, a partir de hoy, continuó don Armando, su voz elevándose un poco, con un matiz de triunfo apenas disimulado. Queda despedido, con deshonra. Su liquidación será la mínima establecida por ley. Y no intente limpiar su nombre. Si lo hace, presentaré una denuncia formal por robo y fraude. Confío en que no querrá arruinar su reputación por completo. La puerta está abierta. Las últimas palabras resonaron en la oficina con un eco cruel. Los ojos de Mateo se llenaron de una mezcla de rabia, dolor y una humillación tan profunda que le quemaba las entrañas. La injusticia era palpable. Su carrera, su buen nombre, su futuro. Todo se desmoronaba en cuestión de segundos, aplastado por la mano despiadada de un hombre que solo veía números y no personas. Quiso gritar, defenderse, pero las palabras se atascaron. Su labio inferior tembló incontrolablemente y apretó los puños, las uñas clavándose en las palmas de sus manos. La señorita Morales, con los ojos llenos de lágrima, desvió la mirada, incapaz de sostener la de Mateo. El aroma a cera pulida y a café caro en la oficina de don Armando se le antojó nauseabundo. Miró una última vez a don Armando, que lo veía con una expresión de absoluto desprecio. El reloj de bolsillo de oro en su escritorio, el que no funcionaba, parecía burlarse de su tiempo, de su vida que se desmoronaba. Mateo se dio la vuelta, sus pasos pesados y desorientados, sintiendo el aire salir de sus pulmones. La humillación era tan grande que casi podía saborearla, un regusto amargo y metálico en su boca. Salió del taller bajo la mirada de sus compañeros, algunos curiosos, otros compasivos, sin poder levantar la vista, sintiendo el peso de la vergüenza y el estigma de ser un ladrón. Era el fin de su mundo, pero también, sin saberlo, era el inicio de algo nuevo, algo forjado en el fuego de la traición y la injusticia. La antigua llave inglesa de su padre, que siempre llevaba en su mochila, se sentía fría y pesada, un recordatorio de que su verdadera dignidad no estaba en un empleo, sino en sus propias manos. Los días posteriores al despido fueron un laberinto de oscuridad para Mateo. El eco de las acusaciones de don Armando resonaba en su cabeza, una letanía de humillación que lo perseguía incluso en sueños. El olor a aceite y grasa, que antes lo reconfortaba, ahora le recordaba la injusticia que lo había expulsado de su vocación. La gente en el barrio susurraba, las miradas curiosas se clavaban en él cada vez que salía de su humilde apartamento. Su reputación, construida con años de trabajo honesto, se había desmoronado en un instante. ¿Cómo puede un hombre ser tan cruel?, se preguntaba Mateo, sus manos temblorosas al intentar reparar un viejo ventilador en el pequeño patio de su casa. ¿Cómo pudo don Armando, el hombre al que le di los mejores años de mi vida, hacerme esto sin siquiera pestañear? Fui leal, fui el primero en llegar y el último en irse. Y ahora soy un paria, un ladrón a los ojos del mundo. La rabia me consume, pero la rabia no paga las cuentas. La vergüenza me ahoga. ¿Qué le diré a la abuela Rosa? Ella siempre ha creído en mí. ¿Cómo voy a mirarla a los ojos? El peso de la preocupación por su abuela, doña Rosa, era lo que más lo atormentaba. Su salud, ya frágil por su avanzada edad, parecía empeorar con el estrés. Su tos se hacía más frecuente y su respiración más fatigada. Doña Rosa, con su sabiduría ancestral, notaba el tormento de su nieto. Una tarde, lo encontró sentado en el patio, la vieja llave inglesa de su padre entre sus manos, su mirada perdida. «Mateo, mi niño», dijo con su voz suave pero firme, el sonido de su tos acompañando sus palabras. La oscuridad no dura para siempre, y la verdad siempre encuentra su camino. Tu padre me decía, las manos honestas no conocen la vergüenza. Sus palabras, llenas de amor incondicional, fueron un bálsamo para el alma herida de Mateo. Le ayudó a ver más allá de la humillación,
a encontrar una chispa de esperanza en la adversidad. Mientras Mateo luchaba por reconstruir su vida, don Armando Ríos se enfrentaba a sus propios demonios, aunque de una naturaleza muy diferente. La alegría de haber eliminado a Mateo, a quien veía como un subordinado demasiado popular y con un peligroso sentido de la independencia, fue efímera. La partida de Mateo dejó un vacío en el taller que no pudo ser llenado fácilmente. Los otros mecánicos, aunque temían a don Armando, respetaban a Mateo y su talento. La moral de la plantilla bajó, la productividad disminuyó, y los clientes habituales, que habían desarrollado una confianza en Mateo, comenzaron a quejarse de la calidad del servicio. ¿Por qué no funciona esto?, se preguntaba don Armando en la soledad de su oficina, observando el descenso en las cifras de satisfacción del cliente. Mateo era solo un engranaje reemplazable. El sistema es lo que importa, la eficiencia. Pero algo se rompió cuando él se fue. Es una irritación, nada más. Una pequeña desviación en la curva del éxito. Se arreglará. Intentó convencerse de que todo era una fase, pero la imagen de Mateo, erguido y desafiante incluso en la humillación, lo perseguía. El reloj de bolsillo, silencioso en su mano, parecía reprocharle su propia incapacidad de manejar las cosas, de no tener el control absoluto que creía poseer. La verdadera amenaza para don Armando no vino de un mecánico despedido, sino de un viejo rival. Bernardo Guzmán, dueño de una cadena de talleres mecánicos de lujo, autos de élite, era un hombre ambicioso y sin escrúpulos, con una reputación aún más oscura que la de don Armando. Había estado expandiendo su imperio con agresividad, comprando pequeños talleres y asfixiando a la competencia con precios depredadores y campañas de marketing agresivas. Don Armando y Guzmán tenían una historia de enfrentamientos, siempre terminando en un empate forzado. Pero Guzmán había estado observando la caída de la moral en Ríos Automotriz tras el despido de Mateo, y vio una oportunidad. Comenzó a ofrecer ofertas de compra irresistibles a los proveedores de don Armando, elevando los precios de los repuestos esenciales para Ríos Automotriz y retrasando las entregas. Esto era el inicio del B-Plot, la amenaza externa al imperio de don Armando. La competencia de Guzmán comenzó a erosionar los márgenes de ganancia de don Armando, una pequeña herida que, si no se cerraba, podría sangrar hasta la muerte. Don Armando se sentía irritado por este nuevo dolor de cabeza. Mientras tanto, Mateo, impulsado por la desesperación y la necesidad de cuidar a su abuela, tomó una decisión audaz. Con el poco dinero que le quedaba, y con la ayuda de un viejo amigo de su padre, un chapista jubilado llamado don Manuel, consiguió alquilar un pequeño local en el barrio. Era un antiguo garaje abandonado, lleno de escombros y telarañas, con el techo cayéndose a pedazos. El olor a humedad y a abandono era abrumador, pero para Mateo era el lienzo de su futuro. Aquí empieza mi segundo acto, pensó, sintiendo el frío del cemento bajo sus botas. No tengo nada que perder. Me han quitado mi reputación, mi empleo, pero no mi habilidad, no mi pasión por los autos. Demostraré que soy un hombre honrado y que mi trabajo habla por mí. Pasaba sus días limpiando, pintando y reparando el lugar, sus manos callosas trabajando incansablemente. Don Manuel, un hombre con un bigote poblado y una sonrisa que arrugaba el contorno de sus ojos, se convirtió en su mentor y apoyo moral, compartiendo con él anécdotas del pasado y consejos prácticos para el negocio. Un día, mientras Mateo trabajaba en la fachada de su incipiente taller, una figura familiar se detuvo frente a él. Era Camila, una abogada joven y idealista que había conocido brevemente durante una feria de empleo hace años. Camila era una mujer de convicciones fuertes, con una mirada inteligente y una pasión por la justicia social. Había escuchado los rumores sobre el despido de Mateo y la acusación de robo, y algo en ella le decía que la historia no era completa. Se acercó a él, una mezcla de curiosidad y preocupación en su rostro.
Mateo, soy Camila. ¿Es cierto lo que dicen? Lo de tu despido de Ríos Automotriz. Mateo, avergonzado, asintió, su mirada fija en el suelo. Es una calumnia, Camila. Fui despedido con una acusación falsa. Camila lo escuchó con atención, una arruga de concentración en su frente. No me extraña, don Armando tiene una reputación peculiar. Si necesitas ayuda legal para limpiar tu nombre o para lo que sea, estoy a tu disposición. La oferta de Camila, tan inesperada como sincera, fue un rayo de luz en la oscuridad de Mateo. Sentía el frío viento de la calle en su rostro, pero la calidez de su propuesta lo envolvió. No solo le ofrecía ayuda profesional, sino también una mano amiga, una creencia en su inocencia. Este fue el inicio de su incipiente romance, un hilo de esperanza en medio de la adversidad. La vieja llave inglesa, que ahora llevaba siempre en el bolsillo, parecía brillar con una nueva luz, un símbolo no solo de su herencia, sino de su propia resiliencia y la promesa de un futuro, forjado con sus propias manos, con integridad. El taller de Mateo, bautizado como el Rincón del Mecánico, comenzó a operar con un presupuesto mínimo, apenas una lámpara incandescente colgando del techo y el humilde letrero pintado a mano. El olor a pintura fresca y a metal recién trabajado se mezclaba con el persistente aroma a humedad del viejo garaje. La única publicidad era el boca a boca, el testimonio de los pocos clientes que confiaban en su habilidad y su honestidad. Mateo, con sus manos expertas, no solo reparaba motores, sino que escuchaba las historias de sus clientes, a menudo ofreciendo consejos o incluso ayudando con reparaciones menores sin costo alguno, solo por la satisfacción de verlos sonreír. Su reputación de «el mecánico que te trata como familia» comenzó a extenderse discretamente por el barrio, un susurro que crecía a medida que más personas descubrían su talento y su integridad. Mientras tanto, la guerra subterránea entre don Armando y Bernardo Guzmán escalaba. Guzmán, con su implacable astucia, había logrado acaparar la mayor parte del suministro de piezas de alta calidad en el mercado, obligando a Ríos Automotriz a recurrir a proveedores de menor calidad o a precios exorbitantes. Los clientes de don Armando comenzaron a quejarse de la mala calidad de los repuestos, de los tiempos de espera prolongados y de los precios inflados. Las reseñas negativas en línea se multiplicaban, erosionando la reputación de Ríos Automotriz, antes intocable. El sonido de los motores en el taller de Armando se volvía más desafinado, un reflejo de la creciente discordia interna. Armando, en la soledad de su oficina, observaba cómo su imperio se resquebrajaba lentamente, una grieta apenas perceptible que amenazaba con derrumbarlo todo. Esto es inaceptable. Guzmán está jugando sucio. Pero yo soy Armando Ríos. He construido esto desde la nada. No me voy a rendir. No permitiré que un advenedizo me arrebate lo que es mío. Su mano se aferró con más fuerza al reloj de bolsillo, el metal frío contra su palma, un amuleto inútil en su creciente ansiedad. La salud de doña Rosa, la abuela de Mateo, comenzó a deteriorarse rápidamente. La tos se volvió incesante y su respiración, sibilante y trabajosa. El médico del barrio les dio un diagnóstico preocupante: neumonía avanzada, complicada por su edad y un sistema inmunológico debilitado. Necesitaba medicamentos costosos y, en el peor de los casos, una internación hospitalaria. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. El dinero era escaso. Cada peso que ganaba en el taller era para cubrir las necesidades básicas. La desesperación se apoderó de él. Caminaba por el pequeño pasillo de su casa, el olor a eucalipto y a medicamentos mezclándose en el aire pesado, sus pasos resonando en el silencio. Su abuela, su única familia, su pilar, se estaba desvaneciendo. La situación se volvió crítica cuando un día, el viejo ventilador del taller de Mateo, un aparato ruidoso pero fiel, se detuvo abruptamente.
Era un símbolo de la precaria estabilidad de su negocio. Sin energía, sin poder trabajar. Necesitaba un repuesto que no podía permitirse. Camila, la abogada, que había estado ayudándolo a registrar legalmente su taller y a diseñar una pequeña estrategia de marketing, notó su angustia. «¿Qué pasa, Mateo?», preguntó con preocupación. El suave olor a libros y a tinta que la rodeaba era un contraste con el penetrante olor a aceite del taller. Mateo le explicó la situación de su abuela y la falta de dinero. Camila lo escuchó atentamente, su mirada compasiva. «Mateo, hay una forma», dijo. «Podemos solicitar un pequeño préstamo de la cooperativa de crédito del barrio. O tengo algunos ahorros. No es mucho, pero te serviría para el repuesto y los medicamentos». Mateo se negó. «No, Camila, es tu dinero. Ya has hecho mucho por mí». Pero la desesperación por su abuela era más fuerte. La conversación entre ellos era un diálogo de subtexto. Él quería proteger su orgullo. Ella, ayudarlo sin humillarlo. Sus miradas se cruzaban, llenas de una tensión no verbalizada. La crisis en Ríos Automotriz se agudizó. La escasez de repuestos de calidad y los precios inflados llevaron a la pérdida de importantes contratos. Un día, una flota de taxis, que había sido cliente de don Armando durante décadas, anunció que cambiaba de taller. Era un golpe devastador. La reputación de Ríos Automotriz se desmoronaba rápidamente. Don Armando, en la soledad de su despacho, sentía el peso de la derrota. El reloj de bolsillo, que sostenía en su mano, parecía haberse detenido, un reflejo de su propio tiempo que se agotaba. «No puedo creerlo. ¿Cómo es posible que mi imperio se esté desmoronando así? Guzmán es un demonio. Ha infiltrado mis contactos, ha corrompido a mis proveedores. No me rendiré. No puedo. Toda mi vida se ha ido en esto». Su orgullo herido lo carcomía. La imagen de Mateo, el joven al que había humillado, de repente se le presentó en la mente, una punzada de culpa. Él era el único que podía haber resuelto los problemas técnicos que ahora plagaban el taller, el único que tenía la lealtad de los clientes. Pero era tarde. En un acto de desesperación y con la insistencia de Camila, Mateo aceptó un pequeño préstamo de ella para comprar el repuesto para su ventilador y los medicamentos para su abuela. Era un préstamo, insistió él, que devolvería hasta el último centavo. La dignidad de Mateo, aunque herida, seguía intacta. La vieja llave inglesa que llevaba en el bolsillo, un símbolo de su independencia, ahora le quemaba la palma. «No puedo dejar que mi abuela sufra. Haré lo que sea necesario, incluso si significa depender de la generosidad de alguien más. Es por ella». Su noche oscura del alma lo encontró en la cama de su abuela, velándola, escuchando su respiración agitada. Sentía que lo perdía todo: su abuela, su taller, su sueño. La oscuridad era abrumadora, el silencio de la noche, ensordecedor. Pero en medio de esa desesperación, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea audaz, arriesgada, que podría salvar a su abuela y quizás vengar la injusticia que se había cometido contra él. La confrontación con don Armando se había vuelto inevitable, no solo por su supervivencia, sino por la de su familia. El tiempo se había agotado. La llovizna persistía en Buenos Aires la mañana de la gran confrontación, tiñendo el cielo de un gris melancólico que parecía pesar sobre los hombros de todos. La Feria del Automotor y Repuestos, un evento anual en la rural que reunía a los principales actores del sector, era el escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desatarse. El aire estaba saturado con el olor a caucho, a motores nuevos y a café barato, un contraste con los perfumes caros de los empresarios y el aroma a metal de los talleres. Don Armando Ríos, con un traje impecable pero con el rostro visiblemente demacrado por el estrés y la falta de sueño, se movía por el stand de Ríos Automotriz con una falsa confianza. Su imperio se tambaleaba, sus finanzas estaban en números rojos y los rumores de su inminente bancarrota
circulaban por toda la feria. El reloj de bolsillo, que apretaba en su mano izquierda en el bolsillo del pantalón, se sentía frío, un recordatorio constante de su pérdida de control. De repente, un murmullo de sorpresa se extendió por el pabellón. Las cabezas se giraron y los ojos se abrieron con asombro. Justo al lado del fastuoso stand de Ríos Automotriz, un modesto pero impecable stand de metal pulido y madera clara se alzaba, coronado por un letrero simple y elegante. El rincón del mecánico, la paternal. Y allí, de pie, con una sonrisa serena y sus manos expertas apoyadas sobre el motor de un reluciente Ford Falcon restaurado a la perfección, estaba Mateo Sánchez. No era el joven deshonrado de hacía un año. Era un hombre seguro de sí mismo, su ropa de trabajo limpia y ajustada, sus ojos brillando con una luz de triunfo silencioso. La vieja llave inglesa de su padre, pulida y brillante, colgaba orgullosamente de un gancho en la pared trasera del stand. Su abuela, doña Rosa, sentada en una silla cómoda a un lado, lucía mucho mejor, su respiración más tranquila, y Camila, la abogada, con una sonrisa cómplice, observaba todo desde una distancia respetuosa. Don Armando sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era imposible. ¿Cómo? ¿Cómo ese simple mecánico, al que había despedido con tanta saña, había resurgido de las cenizas como un fénix? El color abandonó su rostro. Se acercó a Mateo con pasos lentos y pesados, la ira y la incredulidad luchando en su interior. Los murmullos a su alrededor se silenciaron. Toda la feria se había convertido en un escenario para este drama. «Sánchez», espetó don Armando. Su voz era un siseo furioso, apenas audible por encima del zumbido de la feria. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a montar un puesto al lado del mío?» Sus ojos estaban inyectados en sangre, su mandíbula apretada. Mateo lo miró, una calma sorprendente en su mirada. «Don Armando, estoy aquí como cualquier otro expositor, presentando mi trabajo, el fruto de mi esfuerzo honesto». Su voz era firme, resonaba en el silencio. «Parece que la verdad siempre encuentra su camino, ¿verdad? No como las mentiras que usted inventó para destruirme». La confrontación se intensificó. Bernardo Guzmán, el rival de don Armando, que había estado observando desde la distancia, se acercó con una sonrisa complaciente, disfrutando del espectáculo. «Vaya, vaya, Armando», dijo Guzmán, su voz untuosa. «Parece que tus viejos demonios te persiguen. Siempre dije que tu negocio era solo una fachada y que la verdadera calidad reside en la honestidad». Su presencia exacerbó la furia de don Armando. Don Armando se abalanzó sobre Mateo, su rostro rojo de rabia, su respiración agitada. «¡Calla! ¡Tú, miserable! ¡Ladronzuelo! No sé cómo lo hiciste, pero vas a pagar por esto». Intentó tomar a Mateo por el cuello de la camisa, pero Alejandro, con una agilidad sorprendente, interpuso su cuerpo, interponiéndose entre ellos. «No, esto era la historia anterior. Debo revisar el prompt y no mezclar. Ojo, el doctor es del prompt anterior. Aquí el protagonista es don Armando y el catalizador es Mateo». Self-correction. I got carried away with the previous prompt's characters. I need to strictly follow this prompt. Boss, Don Armando, is protagonist. Mechanic, Mateo, is catalyst. No doctor from the previous story. The subplot is Don Armando's business problem, Guzman, and Mateo's sick grandmother. The decisive action of the protagonist, Don Armando, is what needs to be highlighted in Act 4, specifically how he deals with Mateo's success and his own downfall. Let's restart the climax scene, focusing on Don Armando's reaction and internal struggle, and the interaction with Mateo and Guzmán. La llovizna persistía en Buenos Aires la mañana de la gran confrontación, tiñendo el cielo de un gris melancólico que parecía pesar sobre los hombros de todos. La Feria del Automotor y Repuestos
Un evento anual en la rural que reunía a los principales actores del sector, era el escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desatarse. El aire estaba saturado con el olor a caucho, a motores nuevos y a café barato, un contraste con los perfumes caros de los empresarios y el aroma a metal de los talleres. Don Armando Ríos, con un traje impecable pero con el rostro visiblemente demacrado por el estrés y la falta de sueño, se movía por el stand de Ríos Automotriz con una falsa confianza. Su imperio se tambaleaba, sus finanzas estaban en números rojos y los rumores de su inminente bancarrota circulaban por toda la feria. El reloj de bolsillo, que apretaba en su mano izquierda en el bolsillo del pantalón, se sentía frío, un recordatorio constante de su pérdida de control. De repente, un murmullo de sorpresa se extendió por el pabellón. Las cabezas se giraron y los ojos se abrieron con asombro. Justo al lado del fastuoso stand de Ríos Automotriz, un modesto pero impecable stand de metal pulido y madera clara se alzaba, coronado por un letrero simple y elegante. El Rincón del Mecánico, la Paternal. Y allí, de pie, con una sonrisa serena y sus manos expertas apoyadas sobre el motor de un reluciente Ford Falcon, restaurado a la perfección, estaba Mateo Sánchez. No era el joven deshonrado de hacía un año. Era un hombre seguro de sí mismo, su ropa de trabajo limpia y ajustada, sus ojos brillando con una luz de triunfo silencioso. La vieja llave inglesa de su padre, pulida y brillante, colgaba orgullosamente de un gancho en la pared trasera del stand, un símbolo inconfundible de su legado y su resurgimiento. Su abuela, doña Rosa, sentada en una silla cómoda a un lado, lucía mucho mejor, su respiración más tranquila, y Camila, la abogada, con una sonrisa cómplice y protectora, observaba todo desde una distancia respetuosa. Don Armando sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era imposible. ¿Cómo? ¿Cómo ese simple mecánico, al que había despedido con tanta saña, había resurgido de las cenizas como un fénix para plantarle cara? El color abandonó su rostro y el sudor frío perló su frente. Se acercó a Mateo con pasos lentos y pesados, la ira y la incredulidad luchando en su interior como dos bestias salvajes. Los murmullos a su alrededor se silenciaron, convirtiendo la bulliciosa feria en un anfiteatro improvisado para este drama personal y público. «Sánchez», espetó don Armando. Su voz era un siseo furioso, apenas audible por encima del zumbido de la feria. La indignación y el miedo se mezclaban en sus ojos. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a montar un puesto al lado del mío? Esto es una burla, un insulto». Su mandíbula se apretó, las venas de su cuello se hincharon. Mateo lo miró, una calma sorprendente en su mirada, que contrastaba con la tormenta en el rostro de don Armando. «Don Armando, estoy aquí como cualquier otro expositor, presentando mi trabajo. El fruto de mi esfuerzo honesto y de mi dedicación, algo que usted nunca supo valorar». Su voz era firme, resonaba en el silencio. «Parece que la verdad siempre encuentra su camino, ¿verdad? No como las mentiras que usted inventó para destruirme. El tiempo ha demostrado quién es el verdadero ladrón, no de piezas, sino de reputaciones». La alusión al pasado fue un golpe directo, una puñalada al orgullo de don Armando. La confrontación se intensificó. Bernardo Guzmán, el rival de don Armando, que había estado observando desde la distancia con una sonrisa complaciente, se acercó con lentitud, sus ojos brillando con malevolencia. «Vaya, vaya, Armando», dijo Guzmán, su voz untuosa, deleitándose con la humillación de su adversario. «Parece que tus viejos demonios te persiguen. Siempre dije que tu negocio era solo una fachada y que la verdadera calidad reside en la honestidad, no en la ostentación». Su presencia y sus palabras pullaron a don Armando, exacerbando su furia. «Cállate, Guzmán, tú no tienes nada que ver en esto», bramó don Armando, volviéndose hacia su rival, pero su voz se quebró.
Se sentía acorralado, expuesto. Su mirada volvió a posarse en Mateo, y en ese momento algo cambió en su expresión. El brillo triunfante en los ojos de Mateo, la admiración en la mirada de Camila, la recuperación de doña Rosa a un lado, y la evidencia irrefutable de que el Ford Falcon en el stand de Mateo, un modelo viejo y olvidado, brillaba con la perfección de un auto de exhibición, mientras que los vehículos en su propio stand, aunque lujosos, mostraban signos de las piezas de mala calidad y los arreglos apresurados. La gente en la feria, muchos de ellos clientes descontentos de Ríos Automotriz, comenzaban a agolparse alrededor del stand de Mateo, admirando su trabajo y susurrando sobre la calidad de su servicio. La derrota no era solo financiera, era moral. Don Armando, con un gesto de desesperación, se llevó las manos a la cabeza. El reloj de bolsillo, que aún apretaba, se deslizó de su mano y cayó al suelo con un tintineo, abriéndose y revelando el mecanismo interno, roto, inmóvil. En ese instante, la fachada de control de don Armando se desmoronó. La ira dio paso a la desesperación, el orgullo a una profunda vergüenza. Vio su vida, su obsesión por el dinero, por el estatus, reflejada en el rostro sereno de Mateo, quien, a pesar de haberlo perdido todo, había reconstruido su vida con dignidad y trabajo honesto. Era la verdad más cruda y dolorosa que jamás había enfrentado. Yo no quise, murmuró don Armando, su voz rota, apenas un susurro. La escena, antes ruidosa, se había vuelto silenciosa. Cada respiro, cada murmullo, amplificado. He arruinado todo. Mi negocio, mi reputación. Pero peor aún, he arruinado mi alma. Por el miedo a ser como mi padre, a perderlo todo de nuevo. Creí que el dinero me protegería, que el poder me haría invencible, pero me ha convertido en un monstruo. Y Mateo, el que yo consideraba insignificante, me ha demostrado que la verdadera fuerza no está en la riqueza, sino en la integridad, en la pasión. Me he equivocado, de una forma que no tiene perdón. He despreciado lo que más importaba, y ahora estoy solo, completamente solo, con mi imperio desmoronándose a mi alrededor. El reloj, mi abuelo, mi padre, todos lo verían. La deshonra no es suya, es mía. La verdadera bancarrota no es la financiera, es la moral. Las lágrimas, que había reprimido durante décadas, comenzaron a brotar de sus ojos, un torrente incontrolable que surcó las arrugas de su rostro. Cayó de rodillas, el estruendo de su caída resonando en el pabellón. La confrontación había terminado, no con una batalla campal, sino con el colapso silencioso de un hombre que finalmente enfrentaba la verdad de sus acciones. Era su catarsis, el momento en que la máscara cayó y la verdad del pasado, de su miedo, de su ambición desmedida, se reveló no solo a los demás, sino a sí mismo. Las consecuencias de aquel día en la feria del automotor y repuestos se extendieron como ondas en un estanque, alterando la vida de todos los implicados. Para don Armando Ríos fue el punto de inflexión. La imagen del magnate de la mecánica arrodillado, con el rostro bañado en lágrimas y el reloj de bolsillo roto a sus pies, fue un shock para la prensa y los asistentes. No hubo una denuncia formal contra él por el despido de Mateo, pero la humillación pública y la caída de la reputación de Ríos Automotriz fueron implacables. Los clientes se fueron en masa, los proveedores cancelaron contratos, y el banco, viendo la insostenible situación financiera, le retiró el apoyo. En cuestión de meses, Ríos Automotriz, el imperio que don Armando había construido con tanta obsesión, se declaró en bancarrota. El olor a aceite quemado y a sudor de la ambición se disipó, reemplazado por el hedor a fracaso. Don Armando se retiró de la vida pública, un hombre que había perdido todo, pero que quizás, solo quizás, había encontrado una pizca de humildad. Vendió su mansión, sus coches de lujo, y se mudó a un modesto apartamento en las afueras,
intentando lidiar con las ruinas de su vida y las consecuencias de sus acciones. Su castigo no fue una celda, sino la soledad y el peso de su propia conciencia. Bernardo Guzmán, su rival, aunque celebró la caída de don Armando, no pudo capitalizarla por completo. La gente, al ver la honestidad de Mateo, desconfió aún más de las grandes cadenas y buscaron la calidad humana sobre la eficiencia fría. Mientras tanto, el Rincón del Mecánico, de Mateo Sánchez, prosperó con una fuerza imparable. La historia de su despido injusto y su resurgimiento heroico se extendió por toda la ciudad, convirtiéndose en una leyenda de la perseverancia y la integridad. El pequeño taller de la Paternal, que antes olía a humedad y abandono, ahora desprendía el aroma a aceite limpio y a la dulce fragancia del éxito forjado con honestidad. Los clientes hacían cola, no solo por la excepcional habilidad de Mateo con los motores, sino por la calidez y la confianza que infundía. La vieja llave inglesa de su padre, ahora colgando en un lugar de honor, se convirtió en el emblema no oficial de su negocio, un símbolo de la artesanía y la ética. La salud de doña Rosa, la abuela de Mateo, mejoró notablemente. La tranquilidad de ver a su nieto realizado y feliz y la certeza de que su futuro estaba asegurado, obró milagros en su espíritu. Ella, con su sabiduría tranquila, se convirtió en la consejera oficiosa del taller, ofreciendo tazas de mate y palabras de aliento a los clientes. Camila, la abogada, dejó su bufete para unirse a Mateo, encargándose de la administración y la expansión del negocio. Su relación, que había florecido en medio de la adversidad, se consolidó en un amor maduro y profundo. El olor a libros y a tinta que la rodeaba se mezclaba ahora con el dulce aroma del aceite de motor, una sinfonía de sus mundos entrelazados. Un año después, el Rincón del Mecánico no era solo un taller, era un referente de honestidad y calidad en Buenos Aires. Habían ampliado el local, contratado a jóvenes mecánicos del barrio, a quienes Mateo enseñaba no solo el oficio, sino también los valores de la integridad y el respeto. Una tarde soleada, mientras Mateo y Camila compartían un mate en la entrada de su taller, doña Rosa, sentada en su mecedora, observaba a su nieto con los ojos llenos de orgullo. El ruido de los motores funcionando en el taller, el sonido de las risas de los mecánicos, el aroma a café y a metal, todo era parte de la nueva vida que habían construido. De repente, un hombre mayor, con el cabello blanco y la ropa gastada, se detuvo frente al taller. Su mirada era vacilante, sus hombros encorvados. Era don Armando Ríos. Había perdido su orgullo, su fortuna, y ahora, en un acto de redención o desesperación, buscaba algo que había destruido. Se acercó a Mateo, sus ojos grises buscando los de su antiguo empleado. «Mateo», dijo, su voz apenas un susurro. Yo lo siento, por todo lo que hice, por la injusticia. Tenías razón, me equivoqué. Y lo he perdido todo». Mateo lo miró, y por un momento, en los ojos de don Armando, no vio al tirano despiadado, sino a un hombre roto, consumido por el arrepentimiento. El viejo reloj de bolsillo, que don Armando aún llevaba en la mano, un símbolo de su fracaso y su pérdida, era una declaración silenciosa. Los segundos se estiraron. El aire se volvió denso con la tensión. La vieja llave inglesa en el bolsillo de Mateo le pesaba, pero no por la venganza, sino por el peso de la historia. «Don Armando», dijo Mateo, su voz tranquila y firme, sin rencor. «Usted me enseñó una lección muy dura, la más importante de mi vida. Me enseñó que la verdadera fuerza no está en el poder sobre los demás, sino en la capacidad de construir con las propias manos, con honestidad y con el corazón. Y que la reputación, la verdadera reputación, no se compra ni se fabrica, se gana día a día. Le deseo paz, don Armando». La vida, para Mateo Sánchez, se había convertido en un testimonio viviente
de que la dignidad y la perseverancia son las herramientas más poderosas para construir un futuro. Aprendió que la venganza es un plato frío que no alimenta el alma y que la verdadera victoria no radica en la caída del otro, sino en el propio resurgimiento, forjado con integridad y pasión. Don Armando Ríos, por su parte, aunque perdió su imperio, quizás encontró una lección invaluable, que el verdadero legado no son las empresas ni las riquezas, sino el impacto humano que dejamos. La justicia, a veces, no llega con grilletes, sino con la amarga, silenciosa lección del fracaso y el arrepentimiento. El rincón del mecánico, antes un sueño humilde, se erigió como un faro de esperanza. En la paternal, un recordatorio de que la honestidad y el trabajo duro, incluso ante la adversidad más cruel, siempre prevalecerán, reconstruyendo lo que se creía perdido y elevando el espíritu humano a nuevas alturas. El sonido de los motores reparados, el olor a aceite y el calor de las sonrisas agradecidas eran la sinfonía de una vida bien vivida, de una victoria no sobre otro, sino sobre la propia adversidad.